¿Quién fue ese? Ah, no, profesor, ahí sí mejor no involucre el nombre. Ay, caramba. Entonces, ¿qué curso fue? Tampoco. Calor. No, no, Ah, masa, masa, mejor dicho. ya, debe ser Gonzalo Pizarro. Ya, señores, vamos a hacer este problema. Porque ahorita el único que dicta más es Pizarro, ¿no? Porque Chero no está. ¿O quién le está reemplazando a Chero? ¿Sabe? Montalvo. Ah, Montalvo. Ah, ya. Bueno, es una pena que se haya ido Chero, ¿ah? Chero buen profesor. Él fue mi profesor también de, ¿cómo se llama? Balance, ¿cómo se llama este curso? Balance masa y transferencia de masa. Bueno, señores, hagamos este problema. Lo han leído, ¿no? ¿O no? Para hacer este problema tenemos que utilizar esta ecuación. Profesor, Eh, Está presentando, eh, profesor. no estoy no compartiendo, disculpe. Me ha chocado el temblor, creo. ¿Qué dice acá? Baldión. Empecé. No entiendo. ¿Qué me quiere decir Baldión? No le escucho. ¿La práctica calificada? No lo entiendo. Entonces estaba manifestando que para realizar este problema que está acá, ¿no? Para realizar este problema, ¿no? Este problema nos dice, ¡ay caramba! Parece que a mí me ha chocado el temblor. Está manifestando que para resolver este problema, ¿qué nos dice? Tenemos acá en la fase. Entonces, ¿qué nos dice? Que acá tenemos en la fase de vapor, tenemos el componente A, B y C, pero el componente B es insoluble en el líquido. Y acá solamente tenemos A y C. Y acá ocurre una reacción química que es A, nos genera 2 veces B más C. Entonces, acá tenemos dos fases, ¿no? La fase de vapor y la fase líquida. Acá nos piden derivar el criterio de equilibrio, ¿ok? Entonces, para hacer este problema, tenemos que aplicar, ¿no? La ecuación que está acá. Tenemos que aplicar la ecuación que está acá. ¿Ok? Vamos a aplicar esa ecuación. Entonces acá, pongamos todo esto, dejamos de compartir y nos vamos acá. La pizarrita. Entonces acá nos dice que tenemos el reactorcito, acá tenemos un reactor, ¿no? Tenemos el reactor. En este reactor está aislado, ¿no? Tenemos acá A, B y C, A, B y C, y acá solamente tenemos A y C.
¿cierto? Esta es la fase vapor, esta es la fase vapor y esta es la fase líquida. Ambos están en equilibrio. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que vamos a tener que la derivada de la entropía total es 0. ¿Cierto? Y tenemos la reacción. La reacción es A, me va a dar 2B a C. Entonces, aplicando la ecuación que tenemos 1, vamos a poner derivada de la entropía, es 1 sobre la temperatura de vapor, ¿no? Derivada de la energía interna de vapor más 1 sobre la temperatura en la fase líquida derivada de la energía interna en la fase líquida. Solamente hay dos fases, más presión-volumen, presión en la fase vapor, temperatura en la fase vapor, derivada del volumen en la fase vapor, ¿no? Derivada del volumen en la fase vapor más presión en la fase líquida, temperatura en la fase líquida, derivada del volumen en la fase líquida. Tenemos eso. Ahora ya vamos a ir a la sumatoria. En la sumatoria nos dicen acá menos el potencial químico, el componente A, en la fase vapor, o la temperatura en la fase vapor, derivada de Na en la fase vapor, menos el potencial químico, de B en la fase vapor, temperatura en la fase vapor, derivada de NB en la fase vapor. Acá seguimos menos el potencial químico de C en la fase vapor, temperatura en la fase vapor, derivada de NC en la fase vapor, ¿cierto? Ahora terminamos con la fase vapor, ahora pasamos con la fase líquida. Menos el potencial químico de A en la fase líquida, temperatura del líquido, derivada de número de moles de A en la fase líquida, menos el potencial químico de C, porque B no hay, en la fase líquida, temperatura del líquido, derivada de NC en la fase líquida. Esto igual a 0. Tenemos esas relaciones, ¿cierto? Pero sabemos que la derivada de la energía interna, ¿a qué es igual? La energía interna total es igual a la derivada de la energía interna en la fase vapor más la derivada de la energía interna en la fase líquida. Esto debe ser igual a 0. Entonces, ¿qué tenemos? Que tenemos derivada de la energía interna en la fase vapor va a ser igual a menos la derivada de la energía interna en la fase líquida. Igual forma, derivada del volumen total, aquí es igual a la derivada de volumen en la fase vapor más la derivada de volumen en la fase líquida, esto es igual a 0. Entonces tenemos la derivada del volumen en fase vapor, esto es igual a menos la derivada de volumen en la fase líquida. ¿Todos de acuerdo con eso, cierto? Entonces acá tenemos que la derivada de Na es igual, va a ser igual a la derivada de Na en la fase vapor más la derivada de Na en la fase líquida. Esto sí no es igual a 0 porque se va a ir cambiando. Tenemos acá que la derivada de NB, el número de moles B aquí es igual a la derivada de NB solamente en la fase vapor, porque en la fase líquida no existe. De igual forma tenemos que la derivada de NC es igual a la derivada número de moles de C en la fase vapor más la derivada de NC en la fase líquida. Tenemos esto. Ahora, ¿qué nos falta acá? Para relacionar estos componentes, o sea, nos falta relacionar esto. ¿Cierto? ¿A qué es igual esas derivadas?
Entonces, en toda reacción química, acá tenemos una reacción química, ¿cierto? En toda reacción química, ¿se ve, señores, o no? ¿O cambia de color? Sí, se ve. Profesor. ¿Otro color? Ya, mejor esto. Entonces, en toda reacción química se cumple que el número de moles del componente I, aquí es igual al número de moles del componente I estándar, ¿no? El número de moles, disculpe, estándar no. El número de moles del componente I iniciales más el coeficiente estequiométrico por el avance de la reacción. ¿Cierto? Esto se cumple para cualquier reacción, ¿no? El número de moles del componente I es igual al número de moles iniciales de ese componente más el coeficiente estequiométrico por el avance de la reacción. ¿Cierto? Entonces, si yo derivo esto, la derivada de NI, aquí es igual, va a ser igual al coeficiente estequiométrico por derivada del avance. Entonces, acá obtenemos que la derivada del avance va a ser igual a la derivada de NI por el coeficiente estequiométrico. Entonces, para nuestro caso, ¿qué tenemos? Derivada del avance, aquí es igual a la derivada del componente A, su coeficiente estequiométrico será negativo. ¿Por qué? Porque es restante, menos 1. Esto aquí es igual a la derivada de NB, ¿no? De NB sobre su coeficiente geométrico 2, positivo porque es producto, es igual a la derivada de NC, ¿no? 1, porque es producto. Tenemos esto. Entonces, de aquí obtenemos que esto es igual a quién, derivada de NA será pues igual a menos diferencial de epsilon, y acá 2 veces epsilon, y esto a su vez va a ser igual a derivada de epsilon. De aquí obtenemos, ¿no? Entonces podemos decir acá que la derivada de Na en la fase de vapor va a ser igual a menos derivada del avance menos derivada de Na en la fase líquida, igual forma, derivada de Nb en la fase de vapor va a ser igual a 2 veces derivada del avance, y acá derivada de Nc en la fase de vapor igual a derivada del avance menos derivada de nanomoles en la fase líquida. Todas estas relaciones que están acá, reemplazamos en esta ecuación, ¿ya? Y obtenemos la condición de equilibrio, que nos va a decir que la temperatura en la fase de vapor va a ser igual a la temperatura en la fase líquida, la presión en la fase de vapor va a ser igual a la presión en la fase líquida, y el potencial químico de A en la fase líquida va a ser a 2 veces el potencial químico de B en la fase de vapor más el potencial químico de C en la fase líquida. Esa es la expresión que representa la condición de equilibrio. ¿Ok, señores? No sé si tienen alguna pregunta. Profesor, ¿Sí? NI, bueno, superíndice 0, eso es constante, ¿verdad? El inicio, ¿Cuál? por eso es que, Al inicio este es constante, pero por ejemplo, inicialmente vamos a poner el número de moles de A. Inicialmente puede ser 0, no puede haber nada. ¿Me entiendes? Es constante para el componente A. Por ejemplo, para el componente B inicialmente puedes tener 2.
Por eso es para cada componente. Si yo lo derivo, como esta es una constante, la derivada de una constante es cero, ¿sí o no? Ajá. Así es. Ya, profesor. Ahora hagamos, ya, vamos a dejar acá. No sé, creo que es compartir. Hagan el segundo problema, por favor, rápidamente. Entonces nosotros aquí les voy a explicar, dice, el problema está acá y yo lo voy a desarrollar como gas ideal, ¿ya? Esto lo voy a hacer como gas ideal y ustedes lo van a hacer como la ecuación de Van der Waals. Es la primera tarea, ¿ya? La primera tarea para ¿no? Del segundo trabajo domiciliario. ¿Quedó claro? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok, ya. Supongo que todos ya lo han leído. Entonces pasamos acá. Entonces, veo acá. Muy bien. Entonces acá me dice que tenemos acá un estado inicial. Estado final, ¿no? Acá esto se divide. Este es el estado 1, digamos así, estado 1, estado 2. En el estado 1 yo tengo, vamos a poner acá, tengo SO2, y si tengo SO2, y aquí está vacío. Acá está 100 bar. Y esto se rompe. Entonces voy a tener acá SO2 en ambos lados. Está totalmente aislado, ¿no? ¿Ok? Entonces me piden cuánto es la temperatura final. Estado 1 y estado 2. Entonces, yo sé que la energía interna, cuando está aislado para un gas ideal, esto es cero. Entonces, ¿qué tengo? Tengo que la derivada de la energía interna, ya vemos acá, 1, estado 1, ¿no? La energía interna en 1 va a ser igual, más la derivada de la energía interna en 2 va a ser igual a 0. ¿No? Tomemos esto como estado 1 y estado 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos acá? Pero sabemos que ¿no? La ecuación para un gas ideal de la energía interna que es igual a CB del TT. Esa es la ecuación, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos CB del TT más CB del TT. Entonces, ¿qué tenemos? Esto debe ser igual a 0. Tenemos
La integral de quién? De la temperatura inicial hasta una temperatura T1, este es el estado 1. Y acá, ¿qué tenemos? Desde una temperatura inicial hasta una temperatura T2. Estos son constantes. Y al final, ¿qué tenemos? Tenemos T1. Se debe cumplir. Al final, ¿qué se cumple? Se debe cumplir que la temperatura en 1 es igual a la temperatura en 2. ¿O no se cumple eso? Sí, profesor, sí se cumple. Ok. Entonces, de igual forma, aquí aplican el PBNRT, ¿no? Aplican el PBNRT para ambos casos y van a encontrar que las presiones son iguales, ¿ya? Ahora vamos a hacer el segundo problema. Disculpe, el tercero. Ese es más interesante. A ver, léanlo. No se ve, profesor. Ay, caramba, disculpa. Ay, ¿qué estoy haciendo? A ver, estamos esto.
Entonces, este ejemplo, vemos esto acá. Lo que nos dice acá es lo siguiente, ¿no? Tenemos esto acá. Acá tenemos el estado 1, estado 2. Tenemos el número de moles. Acá tenemos número de moles de A, energía interna en A, volumen en A. ¿No? Tenemos número de moles en B, energía interna en B y volumen en del componente B, pero todo esto en 1, ¿cierto? Número de moles de A en 1, en 1, en 1, en 1, en 1, en 1. Número de moles de A en 2, energía interna de A en 2, volumen de A en 2, del componente A, número de moles de B en 2, energía interna de B en 2, volumen de B en 2. Y acá nos dice que esto es permeable, ¿no? Este es permeable solamente para el componente A. Permeable para el componente A. Entonces, ¿qué tenemos? Sabemos que está en equilibrio, está totalmente aislado. Como está aislado, tenemos que la derivada de la energía interna de todo el sistema es 0, ¿no? De todo el sistema. Pero ¿qué tenemos? Tenemos acá que la derivada de la energía interna, que es igual a la derivada de la energía interna en 1, ¿no? Más la derivada de la energía interna en 2. Pero la derivada de la energía interna en 1, ¿qué tenemos? Tenemos la derivada de la energía interna de A en 1 más la derivada de la energía interna de B en 1. Más que tenemos acá la derivada de la energía interna de A en 2 más la derivada de la energía interna de B en 2. Todo esto igual a 0. Porque ¿cómo se llama? En el lado 1 tenemos A y B. Igual forma en el lado 2. ¿Cierto? Entonces, esto podemos decir que es la derivada, pongamos acá, la derivada de NA en 1, la derivada de NA en 1, por C sub B por temperatura en 1, más la derivada de NB en 1, C sub B por temperatura en 1. Más, pongamos acá, más la derivada de Na en 2 por C sub B por la temperatura en 2. Más la derivada ¿de quién? De NB en 2 C sub B temperatura en 2. Todo esto igual a 0. ¿Cierto? Entonces acá nos dicen que vamos a asumir que las capacidades caloríficas, capacidad calorífica de A y la capacidad calorífica de B son iguales. Es constante. Si es constante, se elimina, se hacen 0. Entonces, pero acá, como es constante, este término y este término se van a ir. Pero el número de moles de A no es constante. El número de moles de A no es constante porque va a ir variando. ¿Cierto? Entonces podemos decir acá, la derivada
de Na en 1 por temperatura en 1. Más, este sí es constante en 1, porque no va a cambiar, porque eso no hay intercambio, ¿cierto? El número de moles de B en 1 no va a cambiar. Entonces sale fuera la derivada. Y tenemos acá la derivada de ¿qué? De T en 1. ¿Cierto? Igual forma, sigamos más. Acá tendríamos la derivada de Na en 2 por T en 2 más NB sale, N de B en 2 es constante por la derivada de T2 igual a 0. Entonces ya tenemos todos esos componentes. Entonces aquí comencemos a integrar. Vamos a integrar ¿de dónde? Vamos a integrar esto, ¿desde quién? Va a ser desde el número de moles de A iniciales en 1, ¿no? Número de moles de A iniciales por T inicial en 1. ¿Hasta dónde? Hasta un número de moles, hasta un número de moles de Na final en 1 por una temperatura T final. ¿De quién? De todo esto, ¿no? De la derivada de Na, en 1 por T1. Más, igual forma, vamos a integrar el otro. La integral de quién? De Na inicial en 2, ¿no? Por la temperatura inicial en 2. ¿Hasta dónde va a ir? Hasta Na final en 2 por una temperatura T. Estoy analizando ya este término con este término. Por la derivada, ¿no? Por la derivada de quién? De Na en 2 por la temperatura en 2. Más, acá sí, NB en 1 por la integral de quién? De T inicial en 1 hasta una temperatura T. ¿De quién? De T en 1. Más el número de moles de B en 2 por la integral de T inicial en 2 hasta una temperatura T. ¿De quién? De derivada de T2 igual a 0. ¿Ya, señores? Entonces, ahí solamente es reemplazar valores, ¿cierto? Esto no va a salir que Na final en 1 por T menos Na inicial en 1 por T inicial en 1 más Na final en 2 por T, ¿no? Menos Na inicial en 2 por T inicial en 2 más NB en 1 por T menos T inicial en 1 más NB
en 2 por T menos T inicial en 2. Todo esto igual a 0. ¿No? Al final, agrupando, debemos obtener la siguiente relación. Debemos obtener que la temperatura debe ser igual a ¿quién? A NB en 1 más NA inicial en 1 por T inicial en 1 más NB en 2 más NA inicial en 2 o todo eso por T inicial en 2. Todo esto dividido por NB en 1, número de moles de B en 1, más el número de moles de B en 2, más Na final en 1, más Na final en 2. Reemplacen los valores, ¿cuánto sale? Acá hay que tener en cuenta que no, acá pueden que Na final pueden decir que Na final en 1 más Na final en 2, esto es igual a el número de moles de A inicial en 1 más número de moles de A inicial en 2. Eso no va a cambiar, ¿cierto? El número de moles al final total debe ser igual. Tiene las temperaturas iniciales en cada uno de los estados, ¿no? Porque tiene una tablita, ¿no? Lado 1, lado 2. ¿Cuánto sale? Sabemos que la temperatura inicial en 1
es igual a 300 Kelvin, la temperatura inicial en 2, 400 Kelvin. ¿Cuánto sale esta relación? Na final en 1 más Na final en 2. ¿Cuánto le sale? 9,2. 9,2, correcto. ¿Cuánto le sale NB en 1? 4,8. 4,8, ok. NB en 2, 0. 0. Na inicial en 1, 3,2. 3,2. Y Na inicial en 2, 6. 6. Uy, ¿qué pasó acá? 6. Con eso calculen la temperatura. ¿Cuánto sale? Parece que alguien ya calculó acá. Las fracciones. Sale 197,48. ¿Cuánto? 197,48. No creo, ¿ah? Algo te has equivocado. Para ahí. Un ratito. Acá es, de repente tiene razón usted. A ver, acá es así. ¿Ya? De repente yo me he equivocado. Es así. Rectifique, por favor, con lo que he hecho yo. 300. Sí, más o menos, sí. ¿300 cuánto? Me sale 300 exacto. 300 exacto. A ver, acá NB es NB1, 4,8, ¿no? Más 3,2, ¿no? 3,2. Por acá sería 300, ¿no? Más, acá 6. sería 0 más 6 por 400, 400. ¿cierto? Entre 14, ¿no? Entre 14 sería. A mí me sale 342,8. Sí, 300, 342,85. Sí. sí, ok, grados Kelvin. Esa es la temperatura al final. Ok, señores. Entonces, la segunda tarea para ustedes va a ser, dejar de compartir esto. La segunda tarea la primera era que ustedes hagan esto con la ecuación de Van der Waals, ¿no? Hagan esto con la ecuación de Van der Waals. Y esta es la primera, disculpe, la primera tarea de hoy día. La segunda es que ustedes hagan este mismo problema y calculen cuánto es la presión total. Ya, esta es la segunda tarea. ¿Qué hicimos con la temperatura? Ustedes van a hacer con la presión. Y para hacer con la presión, partan de esto, ¿no? Que la derivada de volumen, aquí es decir, de todo el volumen, aquí es igual a la derivada de volumen en 1 más la derivada de volumen en 2. Y ahí partan con eso. Hagan derivada de 1 y así sucede. Partan de acá y apliquen la ecuación de gas ideal, que es PV igual a NRT. Con eso comiencen.
¿Ya, señores? Partan de esa ecuación. Y cuando apliquen que el volumen es igual a nRT sobre presión y comiencen a derivar, ¿no? En derivada de volumen van a tener ¿qué cosa? Van a tener derivada de volumen, van a tener derivada de volumen de A en 1 más la derivada de volumen en A en 2, ¿no? Más la derivada de volumen de B en 1 más la derivada de volumen en 2. De ahí comiencen a desarrollar. ¿Ok? ¿Quedó claro, señores? Quedamos que... estoy rayado. Casi le digo que... Bueno, el próximo jueves le dije que era la PC, ¿no? ¿O no? La semana 7 dijo, profe. ¿Y cuándo es la semana siguiente? La siguiente, pero no. No, lo que sigue es la 6. ¿Ah, sí? Estamos en la semana 5. Esta es semana 5. Sí, profe. Ah, ya, ya. Yo creo que vamos a tomar el próximo jueves. Ya va a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ya, con esto terminamos lo que es equilibrio. Ahora lo que vamos a entrar es a otro tema. Ya, el otro tema que vamos a entrar ahora es, ¿cómo se llama esto? Vamos a ver, compartir. Allá. El otro tema que vamos a ver hoy día es esto. Ya, lo que vamos a ver ahora es... Uy, un ratito, por favor.
Bueno, señores, entonces estábamos diciendo que podríamos hacer lo que es propiedad molar parcial, ¿no? Dice, el sistema real que usualmente contiene una mezcla de fluidos, dice, el sistema real que usualmente contiene una mezcla de fluidos, desarrolló los fundamentos teóricos para la aplicación de las termodinámicas de la mezcla de gases y soluciones líquidas. Entonces acá vamos a ver cómo es cuando se mezclan dos componentes y cómo cambian sus propiedades. ¿No? Un componente, yo tengo este componente A y este componente B. Inicialmente cada uno de ellos tiene sus propiedades, ¿no? Tiene sus propiedades. Si esto lo mezclas, sus propiedades cambian, ya no son las mismas, ¿no? Si acá la entalpía, digamos así, la entalpía de A es 5, la entalpía de B es 6, el volumen, vamos a poner 10, acá el volumen es igual, no sé, vamos a poner 12, cuando se mezclan estas entalpías y los volúmenes de cada uno de los componentes ya no son, cambian. Ya, señor, eso es lo que vamos a ver ahora en propiedades de mezclas. Entonces acá nos dice, básicamente acá son las ecuaciones fundamentales de mezclas, ¿no? Acá tenemos las ecuaciones, cómo se derivan. ¿No? Tenemos acá las derivadas de energía de Gibbs, por ejemplo, este es para sistemas cerrados, acá tenemos para sistemas abiertos, donde acá y ahí comienzan a adicionar ciertos componentes. Acá solamente para un componente puro, acá ya es para mezcla, ¿no? Sistema abierto. En el sistema abierto hay flujo de entrada y salida, disculpe. Entonces, como decía, este era para un sistema cerrado y este para un sistema abierto, la ecuación de la energía de Gibbs. Sigamos acá. De igual forma, ¿no? Aquí estamos viendo que algunas anotaciones, que esto será propiedades de la solución, esta es propiedad molar parcial y esta es propiedad de especies puras, ¿no? Entonces acá se demuestra el potencial químico, ¿no? Donde
si tienes una fase alfa y una fase beta, se cumple que cuando las temperaturas son, en un sistema de equilibrio, ¿qué variables permanecen constantes? Es la presión y la temperatura. Este término y este término se hacen cero, ¿no? Este término y este término se hacen cero, entonces la energía de Gibbs es cero. De aquí se obtiene que el potencial químico en la fase alfa es igual al potencial químico en la fase beta. Esa es la condición de equilibrio, ¿no? Igual forma, aquí, entonces acá estamos definiendo, ¿qué cosa? Esta es la definición de propiedad molar parcial. O sea que acá se está definiendo que la propiedad molar parcial, vamos a poner en general, la propiedad molar parcial, ¿a qué es igual? Dice, a la derivada parcial de quién? De una propiedad extensiva con respecto a uno de los componentes. Ahí se mantiene constante, ¿quién? La presión, la temperatura y todos los n sub j excepto i. De esa manera se define la propiedad molar parcial, ¿ya? Entonces, y esta propiedad molar parcial también es el potencial químico, ¿no? Entonces, en las ecuaciones anteriores, ¿esto qué era? Era el potencial químico. Ahora lo vamos a reemplazar con la propiedad molar parcial. Entonces, ¿qué tenemos, no? Esta es una ecuación en función de ¿qué? Derivada de una propiedad extensiva, igual aquí, n ha salido porque temperatura, número molar constante, sale, y tenemos esta relación. ¿Ok? Entonces, de aquí se deriva la siguiente ecuación, ¿no? Acá tenemos en la ecuación anterior, simplemente, ¿qué hemos hecho? Aquí, esta ecuación, lo que hemos hecho es, lo hemos derivada, aquí temperatura y n constante, sale n, igual forma, y aquí, ¿no? Esto nosotros sabemos que el número de moles aquí es igual, ¿no? Acá tenemos que, disculpen acá, nosotros sabemos que la fracción molar del componente I aquí es igual a NI sobre el número de moles totales. Entonces, acá tenemos que NI va a ser igual a XI por N. ¿Cierto? Entonces, esto lo hemos derivado y esta es la relación. Entonces, lo que se hace acá ahora es agruparlos. Lo hemos agrupado. Entonces, en un sistema abierto, este N es diferente a 0. Como N va cambiando, la derivada es diferente a 0, no es constante. Entonces, para que esta suma se cumpla, ¿qué se tiene que cumplir? Que este término de acá tiene que ser igual a 0, y todo este término tiene que ser igual a 0. Ahí está. ¿Ya? Tenemos esto. Y aquí, de esta relación, obtenemos esto y tenemos esta relación. Dice fracción molar, pero sabemos que la fracción molar, como ya hemos dicho que es NI, tenemos esto, esta relación. Entonces, acá obtenemos que la propiedad, digamos así, extensiva, aquí es igual a la sumatoria de ¿quién? De NI por la propiedad molar parcial. Esta es la propiedad extensiva y esta es la propiedad intensiva. ¿Ya? Estas ecuaciones, por favor, tenganlo claro. Esto lo vamos a utilizar un montón. Estas acá. ¿Ok?
Entonces, acá tenemos la siguiente relación. Y aquí, de esta relación, ahora, esta misma, de aquí, esta relación, ¿no? Lo derivamos aquí. Tenemos que derivada de m, que es igual acá. Lo derivan y obtienen esto. Esta es la famosa ecuación de Gibbs y Dunge, ¿no? Derivada de m, que es igual a sumatoria, reemplaza, y cada uno se elimina, y tenemos eso. Tenemos la relación de Gibbs y Dunge. Estas tres relaciones vamos a utilizar de aquí en adelante a muchas partes del curso, cuando veamos fugacidad, cuando veamos actividad. Por favor, ténganlo claro. Básicamente, esta relación y esta relación. ¿Ya? Entonces, no se olviden siempre que la propiedad extensiva, vamos a poner acá, la que es igual a la sumatoria, ¿no?, de NI por la propiedad molar parcial. Y una propiedad intensiva es la sumatoria de la fracción molar por su propiedad molar parcial en general. Entonces borramos esto y acá tenemos unas demostraciones. Y acá, aquí tenemos propiedades molares parciales para sistemas binarios. No, propiedades molares parciales para sistemas binarios. Cuando la presión y la temperatura permanecen constantes. Ya, estas son mezclas de esta relación. ¿No? Esto ya sabemos de dónde sale, de la relación anterior. Y esto lo derivamos. Dice, donde manteniendo constante presión y temperatura de la ecuación de Gibbs y Dunge, obtenemos esta relación. Y sabemos que x1 más x2 igual a 1, obtenemos esto. De aquí se obtiene esta relación. Estas relaciones son para determinar las propiedades molares parciales, ¿no?, en las mezclas para dos componentes. ¿Ya? Me gustaría que revisen ustedes el libro de Model. En el libro Model se tiene relaciones para propiedades molares parciales, así en general, ¿ya? Para n componentes. Porque acá nosotros solamente tenemos para sistemas binarios. ¿Cómo será cuando son 3 componentes? Cuando son 4, 5, 6. Y quiero, ¿no? Si yo tengo una mezcla, digamos acá, he mezclado con 5 componentes y quiero saber cómo es el volumen molar del componente. Vamos a poner volumen molar del componente 1, volumen molar del componente 2, volumen molar del componente 3, como el volumen molar. ¿Cómo lo determino? Y esa ecuación se encuentra en el módulo, hay una relación. Revisen eso, ¿ya? Por favor. En la parte de propiedades molares parciales está eso. ¿Quedó claro? Entonces, con esto, a ver, a partir de estos datos, calculen, tenemos estos datos, estos ejemplos, calcular los volúmenes molares parciales de los componentes de la mezcla, cuando se mezcla 25 mililitros de A con 30 mililitros de B, disponiéndose de los siguientes volúmenes. Y tenemos esos datos. ¿Ya? Por si acaso, estos son volúmenes extensivos, ¿cierto?
¿Copiaron, señores? Entonces, señores, para este problema tenemos que hacer una gráfica de quién, del volumen, vamos a decir del volumen, ¿no? Del volumen, de quién, de mililitros, ¿no? No, no sé, mililitros, volumen, mililitros, por mol, versus X1. Entonces hay que hacer una gráfica o encontrar una ecuación. Porque tenemos que tener que el volumen tiene que estar en función de X1. Porque vamos a aplicar esta ecuación, ¿no? ¿Qué tenemos? Nos dice que el volumen, nos dice que M, ¿no? La propiedad molar parcial, componente 1, que es igual a la propiedad extensiva más X2 derivada de M con respecto a X1, y la propiedad molar parcial componente 2 va a ser igual a quien a M menos X1 derivada de M con respecto a X1. Entonces, para nuestro caso, será que quien el volumen molar, 1 es igual al volumen más X2 por derivada de volumen con respecto a X1, el volumen molar 2
igual al volumen menos, ¿no? Menos X1 derivada de volumen con respecto a X1. Hay que encontrar eso. ¿Ya, señores? Entonces, para encontrar eso, aquí tenemos que tener, ¿no? Primero, será pues ¿quién? Una tablita, ¿quién? La fracción molar 1 con respecto al volumen. ¿Pero esto qué es? Mililitro por mol. ¿Cierto? Entonces, X1, aquí es igual a N1 por número de moles totales, ¿cierto? Pero N1, aquí es igual también a N1 más N2. Entonces, hay que calcular el número de moles. Ahora, el número de moles, ¿a qué va a ser igual? Va a ser a la densidad, volumen sobre peso molecular. Y le dan ahí, ¿no? Densidad. Entonces ya tenemos, pueden calcular ustedes la densidad, volumen y de cada uno de ellos. Ese es el número de moles. ¿Cierto? Y el volumen, este volumen, ¿a qué va a ser igual? Al volumen de la solución, entre el número de moles totales. Del primer caso. Y así va guiando el cuadrito. A ver, señores, les escucho. Yo les di acá el volumen, mililitros por mol. A ver, el primer volumen y la primera fracción. A ver, el primero, la fracción molar del primero sale 0.90. A ver, 0.929 y 7.8 entre 0.4 más
Y el volumen debe salirles acá 50.32. ¿Sale así el primero o no? Confirme. ¿Alguien de ustedes lo está haciendo? Ada, Allen, Allison. Sí, profesor, un momento. Ok.
Sí, le escucho. Ok, que voy a dejar de compartir, a ver. A ver. Ok. Ya. Ya. No hay problema. Pero vas en la gráfica, muy bien. Ahora, pero no, pero acá tienes que ajustar, no. Acá tienes que ajustar esta ecuación, estos puntos, no solamente darle la ecuación lineal, darle más puntos, una ecuación polinómica, ponle, de grado 2 o grado 3, cualquier derivada. Tiene que, a ver, polinomio, ujú, al grado 2 creo que es, acá. Esa es la ecuación, presente, ahí, esa sería tu ecuación. Claro, ¿ya? Ok, esa es tu ecuación. ¿A todos les ha salido eso, por favor? ¿O estaban esperando que su compañero lo resuelva? ¿Todos les ha salido eso? Señores, siga mostrando su ecuación, por favor. Ya, entonces aquí, ¿y qué representa? Y representa el volumen, ¿no? ¿Puedes escribir ahí en costado? No sé si puedes, o yo, no sé, yo no puedo escribirlo, ¿no? No tengo, ¿yo puedo escribir acá, en tu diapositiva? ¿Cómo puedo hacer ahí? ¿Qué hago? ¿Dónde? Pero yo no puedo ver. Bueno, ahí sería, y sería el volumen. No sé, a ver, no sé, sinceramente, no, porque, no. Abajo hay una opción que dice pizarra, no puedes. O no es, A no ver, es. ¿yo? ¿El mío? Usted puede anotar. A ver, dice, esto tendrá que compartir la función, no, dice, no, no. Ah, pizarra, ya había, pizarra, ya. Abrir pizarra, sí, a ver. No, pero ahí abro pizarra, pero lo borro lo que está haciendo el señor. A ver, salí del sistema, ¿no? Dejó de compartir el señor, ¿no? Está compartiendo. O si no hay un lápiz. Con el lápiz del Zoom, profesor. A ver, ahí toca pizarra, ya, pizarra. No, con la pizarra no, con lápiz. Con lápiz estoy haciendo, ¿no? Ahí ya va, a ver. Acá dice, bueno, acá dice, aplicaciones, pizarras. Nada más sale, no sé, no sale más. En anotar, profesor. A ver, disculpe. Anotar. Ajá. Aplicaciones, pausa, aplicación, pizarro, más, Profesor, está arriba en opciones de vista. opciones de vista. Arriba, no abajo. Ahí A dice ver, anotar. revisar, no veo nada. Pucha, ¿qué tema En hay? la parte de arriba hay uno que dice opción de listas. Está chiquito. Opciones de lista, pucha, que no. Acá no veo En la nada. parte superior, profesor. Ah, vista, ahí. Ya, dice estándar, lado, hablante, lado, eso, cambiar de pantalla, eso.
Uno tiene que decir anotar. Porque dice estándar, lado, lado, hablante, lado de la ley. No, eso no, profesor, en la parte de encima. No veo nada, maestro. Profesor, donde está compartiendo la pantalla sale quién está compartiendo, el nombre sale. A Sale que ver, estamos viendo la pantalla de Betanzo Sánchez y al costado hay una opción que dice opciones de vista y hay para que aparezcan más opciones hacia abajo. ¿dónde está el chat? A ver, Cristian, Valverde, no sé. Compartir, ¿eso es donde dice compartir? No, profesor. Arriba hay una barra. Oh, ya, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. A ver, un ratito, a ver acá. Acá, ¿quién está compartiendo? Betanzo, a ver. Betanzo, ya, acá dice silenciar más. ¿Dónde dice más? Chat, anclaje, hacer anfitrión, convertir en anfitrión, cambiar, remitir, eliminar, informar, es lo que sale. Bueno, ya me rayé, no sé. Entonces voy a copiar esta ecuación, vamos a ver. Este es volumen, es igual a, es menos, ¿no? Menos 43, 155, x1 al cuadrado más 8.0662 x1 más 81,629. Ya, ok. Vamos a salir de esto. Deja de compartir, por favor. Entonces su compañero lo que ha hecho acá ha determinado que el volumen acá. El volumen que le ha salido a su compañero es lo siguiente. Volumen que es igual es a menos 43,155 x1 al cuadrado más 8.0622 x1 más 81,629. Ese es el volumen. Entonces aquí usted lo que tienen que aplicar que es al volumen molar, copian el volumen, más sería, ¿no? Sabemos que x1 más x2 es igual a 1, va a ser acá 1 menos x1, copian la derivada de esto, ¿cuánto sería? Sería por 2 sería menos, ¿cuánto? 8,31. Acá sería x1 más 8.0622, acá 0, ¿cierto? Ese sería el volumen molar. Y el volumen molar 2 sería el volumen que tienen que copiar menos x1 por menos 86.31 x1 más 8.0622. Ya está. Ahí calculan. Ahora, todo debe estar en función de x1, pero acá nos dice para 25 y 30 mililitros de B. Entonces, eso es más o menos, ¿no? Cuando x1 es igual a 0.557. Reemplazan ese valor y ahí determinan sus volúmenes molares parciales. ¿Ok? ¿Quedó claro, señores? Sí. Y así es. Bueno, continuamos con esto el lunes. Yo creo que tranquilamente el próximo jueves podemos dar la práctica. Vemos el lunes, pues. O mejor no, todavía no. Ya, nos quedamos ahí.